Durante décadas se ha repetido una idea simple, que Volkswagen llegó a México solo para vender el bocho, pero la realidad es otra, porque lo que Volkswagen construyó en México no fue solo un automóvil, fue uno de los centros industriales más importantes de toda la industria automotriz mundial. La versión popular de esta historia es sencilla. En algún momento del siglo XX, el pequeño Volkswagen Sedán, conocido globalmente como Beetle y en México como Bocho, comenzó a aparecer en las calles del país. Era pequeño, era resistente y era sorprendentemente fácil de reparar. En un país con carreteras irregulares, mantenimiento limitado y millones de conductores primerizos, el automóvil parecía casi perfecto. Con el tiempo, el Bocho se convirtió en algo más que un vehículo. Se volvió taxi, se volvió coche familiar, se volvió parte del paisaje urbano. Durante décadas, miles de escarabajos, primero en color amarillo y blanco y luego en color verde y blanco, circularon por la Ciudad de México sorprendiendo incluso a visitantes extranjeros que descubrían que la flota de taxis de una de las ciudades más grandes del mundo estaba compuesta casi exclusivamente por bochos. Así nació la narrativa dominante. Volkswagen en México era simplemente la historia del bocho, y durante mucho tiempo esa explicación pareció suficiente. Pero hay un detalle que casi nunca se menciona. Volkswagen no invirtió en México únicamente para vender un automóvil popular. Lo que comenzó en los años 50 con algunos vehículos importados desde Alemania, rápidamente reveló algo mucho más grande. México no era solo un mercado, era una oportunidad industrial. En aquellos años el país impulsaba políticas de industrialización mediante sustitución de importaciones, lo que incentivaba a las empresas extranjeras a producir localmente. Volkswagen lo entendió muy pronto. En 1964 se fundó oficialmente Volkswagen de México, iniciando operaciones en una pequeña instalación de ensamblaje en Jalostoc, en el Estado de México. Pero ese lugar nunca fue pensado como el destino final, porque la compañía ya estaba buscando algo mucho más ambicioso, una fábrica completa, una planta capaz de producir automóviles desde cero, y el lugar elegido cambiaría la historia de toda una región. La mayoría cree que Volkswagen vino a México para vender autos, pero el verdadero proyecto era otro. Volkswagen estaba construyendo una plataforma industrial para América del Norte, y el centro de esa estrategia sería una planta gigantesca localizada en las afueras de Puebla. En 1965 comenzó la construcción de la planta Volkswagen de Puebla. El proyecto era extraordinariamente ambicioso para la época. El complejo se levantó sobre un terreno de aproximadamente 2 millones de metros cuadrados. No era solo una línea de ensamblaje, era una planta integral con estampado de carrocerías, producción de estructuras, pintura industrial y ensamblaje final. El 23 de octubre de 1967, el primer Volkswagen Sedán salió de la línea de producción poblana. Pero el impacto iba mucho más allá del automóvil. La fábrica empezó a transformar la economía regional. Miles de empleos directos, cientos de proveedores, infraestructura logística. Con el tiempo, alrededor de la planta surgiría uno de los clústeres automotrices más importantes de México, un ecosistema industrial completo. Durante los años 70, la planta dejó de ser una fábrica dedicada a un solo modelo. Volkswagen comenzó a diversificar su producción. En 1970 inició la fabricación de la Volkswagen Combi, una de las camionetas más emblemáticas del mundo. La Combi se convirtió en transporte escolar, ambulancia, vehículo de reparto, símbolo cultural e incluso vehículo de transporte público durante generaciones enteras. Ese mismo periodo también vio la producción del Volkswagen Safari, un vehículo utilitario de aspecto militar inspirado en el Volkswagen tipo 181 de la Segunda Guerra Mundial. Pero uno de los modelos más influyentes llegaría en 1977, el Volkswagen Caribe, una versión del Golf de primera generación adaptada para el mercado mexicano. El Caribe se convirtió en uno de los compactos más queridos del país. Incluso protagonizó campeonatos monomarca en el automovilismo mexicano, convirtiéndose en una plataforma de formación para nuevos pilotos. La planta poblana ya no era una fábrica de un solo automóvil, era un centro de producción cada vez más diverso. En 1987 ocurrió algo que cambiaría todo. Volkswagen cerró su planta de Westmoreland en Estados Unidos. La producción destinada al mercado norteamericano necesitaba un nuevo hogar, y ese hogar fue Puebla. Modelos como Golf y Jetta comenzaron a fabricarse en México para exportación.
Esto transformó completamente el papel de la planta. Puebla dejó de ser una fábrica regional, se convirtió en un centro estratégico global dentro del grupo Volkswagen. Vehículos fabricados ahí comenzarían a viajar a Estados Unidos, Canadá y otros mercados internacionales. Una planta mexicana abasteciendo a uno de los mercados automotrices más grandes del mundo. A finales de los años 90 ocurrió algo curioso. Volkswagen decidió reinterpretar uno de los automóviles más icónicos de su historia, el New Beetle presentado en 1997, un diseño moderno inspirado en el escarabajo original. Aunque el concepto se desarrolló en el estudio de diseño de Volkswagen en California, el automóvil sería producido durante años exclusivamente en Puebla. El modelo se convirtió en un fenómeno internacional, especialmente en el mercado estadounidense, y reforzó algo que ya era evidente dentro del grupo. La planta mexicana no era solo una fábrica eficiente, era una de las instalaciones manufactureras más avanzadas de toda la red global de Volkswagen. Por eso la historia de Volkswagen en México suele contarse de forma incompleta, porque el bocho fue tan visible que terminó ocultando el resto de la historia. Pero Volkswagen no permaneció en México durante más de 6 décadas únicamente por nostalgia o tradición. Lo hizo por razones industriales, por su capacidad productiva, por su infraestructura y por una red de proveedores que con el tiempo convirtió a Puebla en uno de los centros automotrices más importantes de América Latina. El bocho fue el símbolo, pero nunca fue el verdadero motor de esta historia. Hoy la planta de Puebla es uno de los complejos automotrices más grandes del continente. A lo largo de su historia ha producido millones de vehículos, entre ellos el sedán, Combi, Safari, Caribe, Golf, el New Beetle, el Jetta y el Tiguan. Actualmente produce modelos como Jetta, Tiguan y Taos destinados tanto al mercado mexicano como a mercados internacionales. Y el ecosistema industrial que surgió alrededor de la planta incluye cientos de proveedores, empresas logísticas y centros tecnológicos. Volkswagen también opera en México una planta de motores en Silao, Guanajuato, inaugurada en 2013, que produce motores para vehículos del grupo destinados a diferentes mercados globales. Lo que comenzó como una pequeña operación de ensamblaje terminó convirtiéndose en una pieza fundamental dentro de la red industrial del grupo. Entender esta historia cambia la perspectiva, porque Volkswagen en México no fue solo un éxito comercial, fue un experimento industrial que funcionó, una fábrica pensada para abastecer un mercado que terminó abasteciendo a varios continentes. Y una empresa extranjera que, con el tiempo, se integró profundamente en la economía, la industria y hasta la cultura cotidiana del país. Durante décadas, millones de personas vieron al bocho circular por las calles mexicanas. Un automóvil pequeño, simple, casi humilde, pero detrás de ese automóvil había algo mucho más grande, una fábrica que crecía, una industria que se transformaba y una relación entre un país y una marca que ya supera los 60 años. Porque al final la historia de Volkswagen en México no trata solo de un automóvil, trata de cómo una fábrica en Puebla terminó construyendo algo mucho más difícil de fabricar, una parte del tejido industrial de todo un país.